Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra clase de razonamiento matemático. El día de hoy estaremos estudiando el tema series aritméticas. ¿Qué es una serie? Una serie aritmética no es más que una adición de los términos de una sucesión aritmética. Hay que tener en cuenta la diferencia entre una sucesión y una serie. Una sucesión es una secuencia de números que tienen un patrón que va sumando un número constante que puede ser positivo o negativo. Sin embargo, una serie aritmética pues es la suma de todos los términos de la sucesión aritmética. Si yo sumo los términos 3, 7, 11, 15, 19, 23, la suma de todos esos términos se le llama una serie aritmética. Para calcular el valor de una serie aritmética, pues hay varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, agregarle o hacerlo de un método deductivo. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo quiero calcular el valor de 8 más 14, 20, 26, 32, 38. Claro, algunos dirán, profe, lo hacemos sumando nomás. Sí, pero cuando es una serie más grande, pues podríamos utilizar este método deductivo, que es un método alternativo. ¿Qué hacemos, profe? Allá lo que vamos a hacer es colocar la misma serie, pero la vamos a colocar desde el último término. Y vamos a sumar de manera en columnas, R con R, 2R, y aquí vamos sumando. Y todo nos va a dar un valor constante que es 46. ¿Cuántas veces 46 me dio? Me ha dado 6 veces 46. ¿Por qué 6 veces? Porque tengo 6 números, 6 términos. Entonces 2R sería 46 por 6. R viene a ser 46 por 6 sobre 2. Y yo sé que el 46 me ha resultado de sumar 8 más 38, que es el primero más el último. El 6, que es la cantidad de términos, sobre 2. Y de aquí se ha deducido, podríamos decir así, se ha deducido la siguiente formulita. Vamos a analizar, el 8 es el primer término, el 38 es el último, n, que el 6, que viene a ser el número de términos, sobre 2. Entonces, en forma general, cada vez que queramos calcular el valor de una serie aritmética, vamos a usar lo siguiente. Acá lo tenemos en el lado derecho, en la parte superior derecha. Si yo tengo varios términos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo sumar el primero con el último, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay desde el término 1 hasta el término n? Pues hay n términos, ¿no? Todo depende de la cantidad de términos. El primero con el último se suman, se divide entre 2, se multiplica por la cantidad de términos. T1, recuerda que es el primer término, Tn es el último término. Hay que tener cuidado acá. Hay que tener cuidado. Tn en realidad se llama término enésimo, es decir, en cualquier posición. Pero en este esquema que hemos dibujado, viene a representar el término último. ¿Ok? El R es la razón aritmética. Una forma de calcular o de aprenderse la formulita es esta frase, atún sobre 2. Atún sobre 2. ¿Qué significa atún sobre 2? El primer término, el último término, n, que es la cantidad de términos, sobre 2. Y la t, profe, la t representa el símbolo del más. Entonces, de esa manera puedes aprenderte la fórmula. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Y recordar, pues, el tema de sucesiones aritméticas, que es un tema que ustedes ya lo conocen. Sucesiones aritméticas. Aquí está lo que les decía. No confundir Tn, que es el término enésimo, con último término. No siempre coincide. Algunas veces coincide, pero no es lo mismo. El término enésimo puede ser en cualquier posición. ¿Ok? Pasamos a los ejercicios. En el ejercicio número 1 dice, calcula el valor de m. Y tengo la siguiente secuencia. m, m-1, m-2 y así hasta el 3, 2, 1 es igual a 120. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú observas,
esto es una sucesión aritmética o una serie aritmética porque su razón es menos 1, menos 1, menos 1. Va disminuyendo de menos 1 en menos 1 hasta llegar al 1. La pregunta es, por simple observación, ¿cuántos términos hay desde el m hasta el 1? Si tú cuentas desde la derecha a la izquierda, 1, 2, 3, 4, vas a llegar hasta m, entonces es sencillo darse cuenta que hay m términos. Es sencillo darse cuenta que hay m términos. Entonces yo puedo decir, ya, profe. Entonces es el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos, que en este caso es m. Es igual a 120. Este 2 que está aquí yo lo puedo pasar a multiplicar y me quedaría m, bueno, en este orden, o m más 1, como guste. M por m más 1 es igual a 240. Muy bien. Ahora, aquí lo que se puede hacer es darle forma al 240. Recuerda que aquí son dos números. Está multiplicado el m con el m más 1. Están multiplicados. Son dos números consecutivos que multiplicados me dan 240. Entonces buscamos dos números consecutivos que multiplicados me den 240. ¿Qué números son estos? Es el 15 con el 16. El 15 con el 16 multiplicado me dan 240, ¿no? Tú los buscas descomponiendo el 240 y vas a llegar a 15 por 16. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Comparamos, pues como si tiene la forma que el primero es m y el segundo debe ser el consecutivo, m más 1, entonces llegamos a la conclusión que m tiene que ser 15, ¿no? El valor de m es 15. Y problema número 1 resuelto. Esa es una forma de resolverlo. Hay otra forma de resolverlo, pero ya es usando la ecuación de segundo grado, ¿no? Donde multiplicas primero aquí, aplicas la propiedad distributiva, más o menos para que tengas una idea. Si tú multiplicas m por m más 1 igual 240, esto te va a dar m al cuadrado más m menos 240 igual 0, ¿no? Y lo desarrollas esto con aspa simple o con la fórmula cuadrática, ¿no? Esa es una forma de desarrollarlo también. Pero eso no hemos hecho en esta ocasión. Hemos descompuesto el 240 en 15 por 16. Pasamos al problema número 2. En el problema número 2 dice, determina el valor de A. Vamos determinando el valor de A. Y si nosotros observamos, tengo el primer término, 425, tengo el último, menos 175, y también puedo calcular la razón. En este caso está disminuyendo de 6 en 6. Entonces la razón es menos 6. No conocemos cuántos términos hay acá. No conocemos cuántos términos hay. Que primero hay que calcular. Porque recuerda que para hallar la suma necesitamos la cantidad de términos. Entonces por ahí vamos a empezar. ¿Qué debo recordar? Debe recordar que para hallar la cantidad de términos, según las sucesiones aritméticas, es el último término, es el último, menos el primero, sobre la razón, más 1. Eso tienes que recordar. Aquí lo voy a colocar acá abajito. N es igual a Tn menos T1 sobre la razón más 1. Eso tienes que recordar. ¿Dónde está esto, profesor? ¿No está en este tema? No. Ese es del tema anterior de sucesiones aritméticas. Revisa tu módulo. El tema anterior a este tema está sucesiones aritméticas. Dos temas anteriores. Y eso es lo que estamos haciendo. El primero, el último es 175. El primero 425. El menos porque sí está en la fórmula. Sobre la razón que es menos 6 entre o más 1. Muy bien. Vamos desarrollando esto para hallar el valor de n. Si nosotros desarrollamos esto, me daría como resultado menos 600. ¿Sí? Sumamos porque son signos negativos ambos, se suma y me da resultado menos 600 sobre 6 más 1. Esa división me va a dar 100. ¿Sí? Es una división que me va a dar 100 positivo, porque menos entre menos es más. Quiere decir que n vale 101.
Este es el valor de n. ¿Acabó el problema? No. Porque recuerda que en el problema piden calcular la suma. Entonces el valor de a, que es la suma, es el primer término, más el último que es menos 175, sobre 2, atún, recuerda atún, primero más último sobre 2 por la cantidad de términos, que sería 101. ¿Cuánto me daría esto? Aquí ya es una resta, ¿no? Porque más por menos, esto me daría menos. Al ser esa resta, ¿cuánto tendríamos? Nosotros tendríamos 0. Acá me quedaría 50. Y esto me quedaría 2. 250 dividido entre 2 por 101. ¿Se puede dividir 250 entre 2? Claro que sí. ¿Cuánto me va a dar esa división? 125, ¿no? 125. Y está multiplicado por 101. Ahora multiplicamos 125 por 101. Y ahí corroboras. Debe darte 12.625. Esta es la respuesta final al problema. El valor de A es 12.625. Pasamos al siguiente problema. En el problema número 3 dice, calcula la suma de todos los números de dos cifras de la siguiente sucesión. Si tú observas la sucesión, son números impares, ¿no? Van de 2 en 2, pero me piden la suma de todos los números. Me piden la suma de todos los números de dos cifras. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que voy a usar en realidad? Los que voy a usar ahí, puntos suspensivos, son 11, 13, 15 y así sucesivamente todos los impares hasta el 99. ¿Sí? Porque luego sigue el 101, pero el 101 no. Los que yo tengo que sumar son estos. Eso tengo que sumar. Del 11 al 99, porque son los números de dos cifras. En primer lugar, no sabemos cuántos términos hay aquí. Y eso hay que calcular. No sabemos cuántos términos. ¿Cómo lo calculamos? Ya hemos visto en el ejercicio anterior. El valor de n va a ser igual al último menos el primero entre la razón, que es 2, porque va de 2 en 2. ¿Sí? Va de 2 en 2, entonces la razón es 2. Y le sumamos 1. ¿Cuánto sería n en este caso? 88 entre 2 más 1. 44 más 1 me daría que n es 45. Si n es 45, ahora sí puedo calcular la suma. Vamos a ponerle aquí s de suma, que es el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Hacemos esa suma, me quedaría 110 sobre 2 por 45, ¿no? Vamos a escribir al costado 55 por 45. ¿Cuánto me daría 55 por 45? 2.475. Ese sería el resultado a nuestro problema. La suma sería 2.475, ¿no? Acá arriba voy a colocar lo que en realidad me están pidiendo. S es igual a 11 más 13 más 15. Eso me están pidiendo. Hasta 99. Listo. Pasamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nosotros tenemos, calcula el valor de n en la siguiente serie. Tenemos ahí una serie y yo me doy cuenta que en esta serie va aumentando de 2 en 2. ¿Sí? Va aumentando de 2 en 2. No sabemos cuántos términos tiene. Este es el primer término, el último es 5n. No sabemos cuántos términos. Voy a ponerle n mayúscula, ¿ya? Para no confundirnos con el n que tienen ellos en el problema. ¿El número de términos se puede calcular? Claro que sí. ¿Cómo se calcula el número de términos? El primero, en este caso es n, sería 5n, es el último menos el primero, sobre la razón más 1. Con esto calculamos el número de términos. Aquí se va a restar 2n menos 2
sobre 2 más 1. Recuerda que esto se va a restar, ¿no? Hay un signo menos ahí. No hay que olvidar eso. Ahora yo puedo simplificar, ¿sí? Puedo simplificar mitad, mitad, mitad. Cuando tengo los tres juntos se puede hacer eso, porque hay un signo menos en el medio, se puede hacer eso. Y me quedaría n menos 1 más 1. Y llego a la conclusión que el n mayúscula, pues lógicamente coincide con el n minúscula. Como coincide, al aplicar la propiedad, si voy a aplicar la propiedad del primero más el último, el primero, que es 3n más 2, más el último, que es 5n, sobre 2, multiplicado por el número de términos, que ya hemos visto que es n, que ya lo demostramos, me daría como resultado 81n. Puedo eliminar esta n y me quedaría 8n más 2 sobre 2 es igual a 81. Para no tener números muy grandes, sacamos mitad, mitad, mitad. Y esto me quedaría 4n más 1 es igual a 81. El 1 pasa a restar. 4n es igual a 80. N vale 20. Entonces el valor de n en este caso es 80. Pasamos al problema número 8. En este problema número 8 dice: el tercer término de una progresión aritmética es 22. Tercer término es 22. El décimo término es 57. Me piden la suma de los 20 primeros términos. La suma de los 20 primeros términos. No sabemos. En primer lugar, recuerda que si me piden la suma de los 20 primeros, es decir, que yo necesito saber cuál es el término primero, cuál es el término 20, porque tengo que dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 20, que son los 20 términos. Eso es lo que tengo que hacer. Hallar el primer y el término 20. Para ello tengo que buscar la razón. Voy a utilizar esta fórmula de progresiones aritméticas, de sucesiones aritméticas. A menos B por la razón. ¿Sí? Eso está en el tema anterior. Si no lo tiene, apúntelo por ahí. Término 10 para mí. Término 3. ¿Sí? 10 menos 3, siguiendo la secuencia. Y la razón que vamos a calcular. Reemplazamos. Término 10 es 57. Término 3 es 22. 7R. El 22 lo puedo pasar a restar. 35 me da 7R. El 7 pasa a dividir y me queda que la razón es 5. Esa es la razón. ¿Para qué me sirve hallar la razón? La razón me sirve hallar para hallar el término primero, ¿sí? O el término 20, porque recuerda que eso necesito yo. El término primero o el término 20. ¿Cómo calculo el término primero? Haciendo lo mismo, ¿no? En este caso puedo usar el término primero es igual al término tercero más 1 menos 3 por la razón. Término primero, ¿quién es? Eso es lo que vamos a calcular. El término primero es el que vamos a calcular. Término tercero es 22. 1 menos 3 es menos 2 y la razón que es 5. 22 menos 10, entonces el término primero me daría 12. Ahora me falta hallar el término 20. ¿Sí? Me falta hallar el término 20. Vamos haciéndolo en la parte de arriba. El término 20, usamos lo mismo. En este caso me conviene usar el término 10, porque está más cerca al término 20. Más 20 menos 10 por la razón. ¿Cómo sería? Término 20, el término 10, según el dato es 57. Acá me da 10 por 5, 50. Entonces el término 20 ya podemos directo sumar y me daría 107, ¿no? 50 más 57, 107. Muy bien, ahora sí, hallamos la suma, pues. La suma de los 20 términos de esa progresión es el primero, más el término último, que es el 20avo, sobre 2, por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 20, pues, ¿no? Porque me piden los 20 primeros términos. Yo sumo 12 más 107, 119 por 10. ¿Por qué por 10, profe? Porque puedo simplificar mitad y mitad. ¿Cuánto me daría esto? 1190.
Este es el resultado final del problema. Ese es el resultado final del problema en esta ocasión. Pasamos al problema número 11. Estoy desarrollando problemas parecidos a lo que ustedes van a desarrollar. Por eso no he desarrollado todos los que están en su ficha, solo los que son parecidos a lo que ustedes van a desarrollar en su actividad. A ver, problema 11. Dice, la suma de 20 primeros términos de una progresión aritmética de razón 4 es 860. Calcule la suma de los siguientes 20 términos de dicha progresión aritmética. A ver, un poco de razonamiento acá. Los términos vamos a llamarle A1. El otro término sería A1 más 4, porque dice que de razón 4. El otro término sería A2 más 8. El otro término, ¿cuánto sería? Perdón, aquí sería A1 más 8, ¿no? Vamos colocando por aquí. Si va de 4 en 4, sería A1, el otro es A1 más 4, el otro sería A1 más 8, el que sigue A1 más 16 y así sucesivamente. Hasta llegar a 1 más, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el último si dice que son 20 primeros términos? Recuerda que A1, aquí empieza 1, 2, 3, 4. Presta atención. Mira, repetimos. ¿A dónde quiero que te des cuenta? A1 es el primero. Primero, segundo, tercero, cuarto, y así hasta el término 20avo. A ver, a partir del segundo término han ido aumentando de 4 en 4. A partir del segundo término. Este 4 es 4 por 1. Voy a rayar aquí para que te des cuenta. 4 por 1, este es 4 por 2, este es 4 por 3. Aquí, ¿cuánto sería? 4 por 20, no, 4 por 19. A eso quiero llegar. ¿Por qué 4 por 19, profe? Porque son 20 términos, incluyendo el primerito. Incluyendo este primero, son 20 términos. Entonces acá deben haber 19 términos. Por lo tanto, ¿cuánto es 4 por 19? Ese es el que va a ir aquí en esta parte. 76, ¿no? 76. Muy bien. Listo. Ahora vamos a continuar desarrollando. Esto me dice el problema que es. ¿Cuánto es esto según el problema? 860. Muy bien. La pregunta es, calcula la suma de los siguientes términos calcula la suma de los siguientes 20 términos de progresión aritmética. Ok, me están pidiendo calcular A1 más 80, que es el término que sigue. A1 más 84, A1 más 88, y así sucesivamente. A1 más 92, ¿sí? A1 más 92. Aquí no era 16, aquí hay un error. Aquí era 12, ¿no? Ahí está, ya ve. Más. ¿Cuál es el que sigue? Si tú lo calculas, te vas a dar cuenta que es A1 más 156. Esto que está aquí, están preguntando. Esta S me están preguntando. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Estas dos ecuaciones las vamos a restar de esta manera. En esta dirección lo restamos. A1 más 80 menos A1 quedaría 80. A1 84 más 4 lo restamos, quedaría 80. Aquí va a quedar 80. Al restar va a quedar 80. Y así sucesivamente va a quedar 80. Y acá quedaría S menos 860. ¿Cuántas veces 80? Si son 20 términos, son 20 veces. Es decir, 20 por 80. Y el 860 va a pasar a sumar. ¿No? Estamos restando, recuerda que estamos restando. ¿Ya? Esto me va a dar 1600 más 860 igual a S. Si hacemos esa suma, ¿cuánto me quedaría el resultado de S? 1600 más 8, si está bien, 2460. Este es el resultado de los 20 términos siguientes de esa progresión aritmética.
¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabes, el grupo de WhatsApp. Bendiciones.